saludo para todos los que siguen la página de la Diócesis de Garzón. Hoy desde aquí, desde el Santuario Nuestra Señora de Aránzazu, para compartir con ustedes el texto bíblico de este día y la meditación de la palabra. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Dispongámonos, hermanos, y pidamos la asistencia del Espíritu Santo cada uno para que podamos escuchar esta palabra, la podamos llevar a nuestro corazón, que el Señor nos dé la gracia de mover nuestras entrañas y a partir de ella también reflexionar, y si hay algo que necesitemos poner en práctica, pues que logremos también hacerlo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Algún tiempo después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. Entonces intervino otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unos 5,000 hombres. Luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a los discípulos: recojan lo que ha sobrado, para que no se pierda nada. Lo hicieron así, y con lo que sobró de los 5 panes, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio aquel signo, exclamó: este hombre es verdaderamente el profeta que había de venir. Jesús se dio cuenta de lo que pretendían proclamarlo rey, y entonces se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, saquemos algunas enseñanzas de este texto bíblico que acabamos de escuchar. Primero, vemos a Jesús que está pendiente de las necesidades. Ve a la gente que tiene hambre y se preocupa por darle pan. A veces uno cree que Jesús se desentiende de uno. Y no podemos caer en esa tentación, porque si hay alguien que está interesado en nosotros, si hay alguien que quiere lo mejor para nosotros, es el Señor. Y así como estaba pendiente del hambre de estas personas, también cuida de nosotros, se interesa por nosotros. La gran tentación del mal es hacernos creer que Dios se ha desentendido de nosotros, y no es así. Que quizás las cosas a veces no se nos dan como nosotros quisiéramos, pero detrás de todo eso hay grandes enseñanzas y hay que saberlas leer a la luz de la fe. Recordemos lo que dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, que para aquel que teme a Dios, todo le sirve para bien. Esa es la primera enseñanza. Segundo, hermanos, dice el Señor, dice Andrés, que hay uno que tiene 5 panes y 2 peces. Y puestos en las manos del Señor, se convierten en abundancia. También nosotros tenemos que aprender a poner los 5 panes y los 2 peces para que la poquedad puesta en las manos de Dios se convierta en abundancia. Cuando uno aprende a hacer lo que a uno le toca y la pone en manos de Dios, siempre hay abundancia, siempre se multiplica. A veces uno dice, bueno, ¿por qué a mí quizás no me va bien? ¿No será que no estamos poniendo lo que nos corresponde, los 5 panes y los 2 peces?
un señor que se quejaba bastante de que económicamente estaba muy mal, pero perdía mucho tiempo, empezaba muy tarde el trabajo. Eso quería decir, pues, no estaba poniendo los 5 panes y los 2 peces. Aprender a poner lo que a nosotros nos corresponde en las manos de Dios para que veamos también cómo se multiplican. Luego, hermanos, también cuando Jesús toma los 5 panes y los 2 peces, da gracias a Dios. Y esto es algo que tenemos que rescatar en nuestras vidas, en nuestras familias, saber agradecer a Dios todas sus bondades. Qué bueno que al escuchar este texto al menos se nos quedara que antes de comer los alimentos nosotros acostumbráramos a darle gracias a Dios. ¿Cuántas familias van a comer el pan y ni siquiera le dicen gracias, Señor, se santiguan? Qué bueno que un día lo hiciera el papá, luego la mamá, el hijo, el hermanito, y así todos fuéramos aprendiendo a ser agradecidos. El pan es un don de Dios, el alimento es un don de Dios, y también estamos invitados a reconocer que viene de Él y por eso aprender a dar gracias. Familias, en su casa ustedes dan gracias a Dios por el pan, por el alimento, por el techo que tienen. Acostumbrémonos a hacerlos y enseñémosle a los niños también a ser agradecidos por lo que Dios nos da. Y por último, hermanos, vemos que el pan que el Señor multiplica se reproduce, sobraron 12 canastas. Y aquí podemos sacar la lección que el pan compartido siempre se multiplica. Aprender a compartir, aprender a ser caritativos en este tiempo que estamos también, es una buena oportunidad, fruto de la resurrección, aprender a compartir el pan con el necesitado. Hay muchas personas que pasan necesidad y quizás son personas que nunca dicen nada, nunca piden, pero nosotros podemos llegar con nuestra caridad. De hecho, es signo de que Jesús ha resucitado en nosotros la caridad, aprender a compartir con el necesitado. Que la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu, nos ayude a nosotros también para que podamos poner los 5 panes y los 2 peces y así podamos ver abundancia en nuestras vidas y que con lo que Dios nos da también aprendamos a ejercer la caridad con aquellos hermanos que lo necesitan. Impartimos la bendición desde el santuario pidiendo la intercesión de la Virgen en la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os guarde siempre.